Entonces, darles la más cordial bienvenida a la clase número 6 de Intervención Psicopedagógica del Cálculo. Hoy vamos a continuar nuestro trabajo con los materiales de iniciación a la lógica que estuvimos revisando la clase anterior, entre ellos los bloques lógicos de Dienes, el material TRIMAT, las tarjetas FLOC, entre otros. Hoy día vamos a revisar cómo se trabaja, ideas de cómo generar actividades de intervención psicopedagógica para desarrollar el pensamiento lógico, que es la base del aprendizaje de toda la matemática. Y en este sentido nos vamos a adentrar un poco en la dimensión más bien cognitiva de la enseñanza del cálculo. Entonces, vamos a comenzar diciendo que a continuación voy a describir algunas actividades de iniciación a la lógica para estudiantes de etapa inicial. Hola Yesenia. Estas actividades pueden utilizarse con diferentes propósitos, ¿ya? Lo importante es que aprendan cómo estos materiales que estuvimos viendo pueden usarse para desarrollar el pensamiento lógico matemático. Estos materiales ya los hemos revisado en este módulo y los conceptos trabajados en el glosario serán muy importantes para poder ir comprendiendo, igual que en intervención psicopedagógica de la escritura, cómo este lenguaje técnico nos da la posibilidad de nominar elementos que forman parte de la realidad y que van apareciendo a nuestra conciencia en la medida de que los conocemos y tienen un nombre, ¿ya? Por eso es tan importante el incremento del vocabulario técnico en ustedes en su proceso de formación profesional, que este semestre es el quinto, o sea, ya van están en su tercero y a fin de año van a estar a un año de titularse, así que muy bien. Hay que ponerle empeño entonces a ese incremento de conocimientos y a ese incremento de vocabulario. Bueno, las primeras actividades que vimos y que tienen que ver con la iniciación a la lógica se relacionan con actividades de organización de la información. Al respecto, ¿cierto? Vamos a trabajar la organización de la información haciendo, por ejemplo, que los niños y niñas completen tarjetas de identificación, trípticos, folletos, recetas con atributos o propiedades. Si nos recordamos, ¿cierto? Nosotros conocemos dos tipos de propiedades desde la concepción piagetana, propiedades absolutas y propiedades relativas. Aquí, por ejemplo, tenemos una ficha informativa de un animal. Vamos a bajar un poco. Aquí tengo el nombre del animal, que es una propiedad absoluta, el lugar donde vive, que también lo es, lo que come, que también lo es, y algunas de sus características físicas. Aquí ya van a tener que describir y ahí pueden usar propiedades relativas también. Es alta, tiene el cuello largo en comparación con el resto de los animales, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Maravilloso. Y también, por ejemplo, podemos rellenar documentos como el carnet de identidad, el pasaporte, podemos jugar a poner nuestras propias propiedades, nuestro nombre, nuestro sexo, nuestra fecha de nacimiento, información, atributos de las personas que están organizados espacialmente de distinta forma, que nos entregan diferente información, datos sobre un tema. ¿Ya? Esa es una forma de trabajo en etapa inicial para la organización de la información. Una segunda forma de trabajo son las actividades, voy a sacar el zoom, en las que se usan cuadros de doble entrada. ¿Ya? Los cuadros de doble entrada nos permiten establecer relaciones y dar cuenta de esas relaciones a través del dibujo en ausencia de la escritura. Voy a hacer un zoom para ir hablando de estos dos cuadros de doble entrada. Quiero que primero nos concentremos en el cuadro que está acá. Acá tengo unos números, que son números del 1 al 4, una cardinalidad muy inicial para niños muy pequeños, donde, por ejemplo, se me pide que dibuje un lápiz, 2 lápices, 3 lápices y 4 lápices, o también, o también tijeras.
Pero también puede ser, y voy a utilizar un segundo lápiz, en que yo tenga una caja con objetos y yo le diga al niño, ¿cuántos lápices hay? Ah, profesora, hay 3. Chanán. ¿Y cuántas tijeras hay en tu estuche? Ah, en mi estuche tengo una tijera y gomas tengo 2. ¿Y cuántos sacapuntas tiene? No tengo 4 sacapuntas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ahí yo puedo representar una cantidad que está expresada en la realidad en objetos tangibles, utilizando una tabla para graficar la información. Gracias, Cata. Como también puedo decir que dibujen la cantidad de letras que está indicando la fila, las columnas. Y aquí, ¿cierto? Voy y dibujo un lápiz. Me quedó hermoso. Y aquí dibujo 2 lápices y así. Y ahí voy trabajando muchas nociones que ni siquiera son prematemáticas, pero que son de cardinalidad igual. Vamos a acercarnos un poco al de acá. Esta es otra forma de trabajar la doble entrada. ¿Ya? Y por ejemplo aquí, no sé si alcanzan a ver que hay una taza blanca, un plato bajo blanco, ahí en realidad una bolsa blanca, que no lo distinguía bien, y acá hay servicios. Entonces la idea es que los estudiantes puedan colorearlo siguiendo la regla o el patrón, que es lo que vemos expresado en el cuadro que está acá abajo. Ya pintamos de acuerdo al color. Otra forma de trabajarlo es que yo los haga contar igual que en el otro y diga, ¿cuántas tazas azules hay? Ah, profe, hay 2. ¿Y cuántos platos verdes? Hay 5. ¿Y cuántos servicios verdes? Hay 14. ¿Sí? O puede ser que yo tenga también, por ejemplo, en una canasta algunos objetos y yo diga, ¿hay tazas verdes? No hay. ¿Azules? No hay. ¿Rojas? Sí, profe, hay una. Entonces voy y nuevamente, ¿cierto? Marco con una cruz. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese es el trabajo con los cuadros de doble entrada, que los definimos ya en la clase anterior. ¿Preguntas, comentarios? Avanzamos. Ahí sí. También nosotros revisamos dentro de los contenidos de la clase pasada los esquemas sagitales, ¿ya? Y los esquemas sagitales dan cuenta de una relación, ¿ya? A partir de un problema que uno se plantea o de un relato. Entonces aquí la idea es trabajar jugando a levantar hipótesis y comprobarla. Por ejemplo, yo voy a contar un cuento y voy a decir que los niños fueron al zoológico y que cuando terminaron el paseo con su profesora pasaron al kiosco y cada uno de ellos eligió qué comprar. Y entonces aquí yo tengo, y voy a hacer un zoom nuevamente, aquí yo tengo expresadas las preferencias de compra de los niños y niñas en el paseo. Entonces yo sé que la Carolina compró una bebida, que la Isabel compró un helado, que la Beatriz compró una bebida también, igual que la Carolina, que el Diego compró maní y que Santiago compró galletas. Y entonces yo puedo trabajar con los niños las siguientes preguntas. ¿Qué cosa quiere comprar Beatriz? Ah, Beatriz quiere comprar bebida. ¿Quién compró un helado? El helado lo compró Isabel. ¿Cuál es el menos elegido? Es que, profe, no se puede saber porque hay 3 menos elegidos. Ah, muy bien. ¿Cuál es el que tiene más preferencia? La bebida, porque la Carolina y la Beatriz querían bebida. ¿Qué niños compraron lo mismo? Carolina y Beatriz. Sí, entonces voy planteando diferentes preguntas que van desarrollando la lógica y la capacidad de pensar sobre la información. A mí este tipo de actividades me encanta porque encuentro que son un desafío intelectual interesante para niños pequeños. Recuerden que estamos trabajando en la preparación, el aprestamiento para el cálculo de estos niños entre 4 y 5 a 6 años como tope. Son muy pequeños. Otras actividades de organización de la información que uno puede observar son estas, ¿ya? Esto consiste en un diagrama para representar una información. Ya, mira, aquí dice que esta es la lista de opciones de colación para una salida de curso. Cada estudiante puede elegir 2 colaciones, ¿ya?
Entonces, las posibilidades para elegir son las siguientes. El círculo representa un queque, el sándwich lo representa el cuadrado, la leche está representada por el triángulo y el jugo está representado por la cruz, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuáles son las opciones de colación? Y uno puede tener estas fichas manipulables o pedir que las dibuje y entonces que las arme las parejas posibles. Y después que te diga qué significan. Entonces, ¿qué va a comer? Perdón. ¿Qué va a comer el niño que eligió esta opción, por ejemplo? Y puede recurrir, ¿no?, a la tabla donde está explícita la información, que si los niños son no lectores, yo puedo poner aquí el dibujo de un queque, el dibujo de un sándwich, el dibujo de una caja de leche y el dibujo de una caja de jugo. Tía, va a comer una leche con un sándwich, ¿sí? Y ahí estoy trabajando todo lo que es la preparación para el uso y la comprensión de la probabilística, que es una dimensión del currículum de matemática, como ustedes bien saben, datos y azar, que está presente desde la etapa inicial de la escolarización en los niños y niñas. Hasta aquí, ¿preguntas? Súper. ¿Está entretenido o no? ¿O ya se están quedando dormidos 2 horas con la misma profe? Bien, Dani. Esa es la actitud. He entretenido cálculos, a mí también me gusta, sí. Me cuesta, pero me gusta. Me asusta, pero me gusta, dijo Gilda. Ya. Entonces, también nosotros podemos organizar información con histogramas. ¿Qué es un histograma? Una tabla gráfica que me permite registrar información. Por ejemplo, tener un encargado de curso o alternar encargados que registren quién faltó a clases hoy. ¿Por qué no quién vino? Porque son muchos niños en un curso y cada niño con un distintivo nos pueden confundir los chiquitines. Entonces, por ejemplo, hay una tabla de distintivos donde yo sé y uno sabe cuando está en el colegio qué distintivo le corresponde a sus compañeros, así como uno se sabe los apellidos, se sabe los distintivos cuando es chiquitito. Entonces la Laurita está representada por un sol, Alfredo por una smile, Andrés por una estrella y Paula por una luna. Entonces el lunes no vino ni Alfredo ni Laura. Entonces yo pego en el tablero de organización de la información un smile y un sol. El martes vinimos todos, por lo tanto no hay nadie en el histograma de los que no asisten. El miércoles faltó solamente Andrés, el jueves faltó solamente Paula y el viernes tuvimos asistencia completa. Ya yo puedo llevar este trabajo sistemático con los niños, no de la asistencia, pero de cualquier otra información que yo quiera registrar y pedir que hagamos una síntesis semanal, que me cuente qué día es el que faltaron más personas, qué día es el que faltaron menos, etc. Ir trabajando y, como les decía yo, plantear preguntas, hipótesis e ir comprobando en el proceso que se hace la intervención. Ya, hasta ahí llegamos entonces con actividades de organización de la información. Ya tenemos entonces, a modo de recapitulación, la posibilidad de utilizar tarjetas de atributos relativos o absolutos. Podemos usar cuadros de doble entrada. Podemos utilizar esquemas sagitales, diagramas e histogramas para registrar y organizar la información que recogemos del entorno. ¿Sí? Clarito, clarito. Entonces, 4 ejemplos de actividades típicas para el trabajo de la organización de la información. Tenemos también actividades de pregraficación. Estas son actividades que se llaman de pregraficación porque son actividades anteriores a la adquisición de la escritura de la matemática. Por ejemplo, aquí una idea interesante para recoger datos sin tener la capacidad de anotar es recortar cuadros. Me equivoqué ahí, el horario de noche me hace mal. Cuadros o círculos de diferentes colores en un tipo de papel. Ojalá un papel firme, papel lustre, cartulina.
encuestar a los compañeros preguntando por su favorito. Entonces va el chiquitito y la chiquitita, entonces dicen, mira los colores que están aquí, ¿qué color te gusta? Y luego hacen un gráfico representando los colores elegidos por sus compañeros. ¿Cuántos compañeros eligieron el azul? ¿Cuántos compañeros eligieron el rojo, el verde, el amarillo? Yo puedo preguntar y hacer otra tabla donde separemos los colores que les gustan a las niñas de los que les gustan a los niños, el color más buscado o más solicitado frente al que menos tuvo preferencias, y preguntarles qué otras cosas puedo hacer con esa información que recogí de los colores. ¿Qué otras actividades podemos hacer considerando estos datos? Podemos contar, podemos sumar. ¿Y qué otras encuestas podrían realizar utilizando esta habilidad no gráfica de recoger y representar datos? Espero que aquí a las que tienen hijos se les estén ocurriendo muchas formas de jugar. Tenemos también actividades de pregraficación. Un ejemplo es, por ejemplo, dibujar los tipos de zapatos que usan las personas en su clase. No sé, hay niñitas que usan zapato con pulsera. Hay otras que usan zapatos zapatilla, los niños. Hay niñas que usan zapato escolar tradicional, hay otras que usan unos que tienen taco, etc. Entonces la pequeña o pequeño que vaya a ser el recolector de datos, el investigador, puede dibujar 3 o 4 tipos de zapatos y clasificar las tarjetas en un diagrama, ¿ya? Puede anotar puntitos detrás de cada tipo de zapato para saber cuántas personas usan ese tipo de zapato, dibujar en una cartulina la clasificación que realizó, hacer gráficos y preguntarle qué se puede inferir del gráfico, no con esas palabras, pero, por ejemplo, que las niñas usan preferentemente zapato con pulsera, que los niños usan todos zapatos, zapatilla, etc. ¿Ya? Y de qué forma podemos transmitirle a otros la información. Y ahora quiero que lo dibujes para que otros puedan entender cómo se organiza la distribución de los zapatos en tu curso. ¿Ya? Eso se puede hacer con las mochilas, con los libros de la biblioteca de aula y no solamente en la sala, porque ustedes puede que estén en la sala como puede que no. En su casa, dibujar qué tipo de objetos tienen, peluches, juguetes, perfumes, champús, si hay champús distintos, etc. Comparar, no hay tanta gente como para recoger los datos, pero uno también puede comparar las casas de su barrio, los monitos animados que ve, son miles. De todo podemos recoger información para analizar, para generar procesos interpretativos. Lo interesante de esto es que esto es un conjunto de actividades que nos inducen a la lógica, que nos llevan a desarrollar operaciones mentales que hemos conversado tantas veces que en la escuela las perdemos por completo, como analizar, como sintetizar, como interpretar, que no es una operación mental propiamente tal, pero que es un ejercicio tan contundente en términos mentales. Si la escuela fuera así, y nosotros tuviéramos estas experiencias desde pequeños, otra sería la forma de pensar, otros seríamos nosotros hoy día en la educación superior. ¿Se imaginan cómo habrían llegado ustedes a la educación superior en términos del desarrollo lógico si hubieran pasado por una escolarización básica así o prebásica así? Otro gallo cantaría y las tesis no serían un parto, porque seríamos capaces de recoger datos, analizar, sintetizar, interpretar, etc. Pero lo único que hacemos es reproducir números de memoria, pintar figuras geométricas con claves de color, recortar, moldear, y no avanzamos en el desarrollo de la lógica. Una asignatura pendiente para la educación parvularia en nuestro país. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento en el párvulo? Es algo que hay que volver a mirar, ¿no? Un desafío ahí también para que los psicopedagogos y psicopedagogas puedan buscar un espacio donde sumarse y aportar en la educación inicial, que es tan relevante. Bien, otra actividad de pregraficación, por ejemplo, donde se usa la probabilística, es tirar un dado, un determinado número de veces, uno solito, sobre la mesa, ¿cierto? Y anoto cuántas veces sale el 1, cuántas veces sale el 2, el 3, 4, 5 y 6. Y luego hago un gráfico de barra, por ejemplo, de la información recogida. Hago las preguntas, yo como buen psicopedagogo o psicopedagoga, le saco el jugo a la información y le pido que lo grafique de otra manera, que no sea el gráfico de barras, puede ser un gráfico de puntos, donde él haga la cantidad de puntos por la cantidad de veces que cayó. Y
Si se dan cuenta aquí, lo que está haciendo el sujeto es analizar datos con frecuencia acumulada ascendente, sin número y sin la noción de lo que una frecuencia acumulada ascendente es, pero está haciendo el ejercicio de construir frecuencias. Y eso es una preparación al aprendizaje de la estadística. Se habían puesto a pensar como que estas actividades complejas se deben experienciar desde edades muy tempranas y se pueden experienciar desde edades muy tempranas. Les dejo la pregunta ahí, dando bote. Tenemos también algunas actividades de pregraficación en las que uno puede preguntar cuántos botones tienen los delantales y las cotonas, pedirle a cada uno que elija un distintivo a cada uno de mis encuestados y hacer un gráfico utilizando la información del número de botones y los distintivos. ¿Ya? Hacer gráficos, por ejemplo, sobre cuántas veces aparecen las mismas letras en los nombres, cuántas hay en los nombres de los niños que están sentados en mi mesa, y ahí voy trabajando conteo, cardinalidad, ordinalidad, lenguaje, un montón de cosas. Lo importante, y un poco lo que conversábamos al cerrar la clase de escritura, es que no puedo hacer esto sin tener noción del impacto que quiero que genere. Porque cuando yo no le pongo una intencionalidad profunda a la intervención, cuando yo no tengo claro qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo, se convierte en nada. Pierde toda su potencia en términos de la modificación que puede generar en el otro. ¿Sí? Si yo me pongo a hablar de las actividades de pregraficación como un perico y digo que los niños preguntan cuántos botones tienen y no los invito a ustedes a pensar sobre la operación mental, sobre el procesamiento cognitivo que está detrás de esta actividad, esto se convierte en nada, porque pierde la intencionalidad pedagógica. Mi foco es que ustedes sean conscientes de lo que están haciendo y mi intención durante hago la clase la llevo una y otra vez allá. Lo mismo ustedes. Cuando la intención sea el desarrollo de la lógica, las preguntas, los diálogos, los intercambios con sus estudiantes tienen que mantenerse en ese foco. Aunque a veces en el ejercicio de la sesión el estudiante se nos desvíe por otro lado y nos empiece a hablar, por ejemplo, de problemas emocionales que tienen en el colegio, yo voy a escuchar, voy a contener y voy a volver a poner el foco en el desarrollo de la lógica, que es el objetivo de mi plan de intervención y que es mi meta profesional de trabajo. Hay que mantener el foco, no perder el foco de lo que estamos haciendo. Si no, dígale al caballero de la feria que venga y a enseñar intervención psicopedagógica, o vaya usted a la feria a ver si es capaz de hacer todo lo que ese caballero hace. Pastelero tus pasteles. Hay que mantener el foco profesional en lo que uno hace. Ya, entonces, actividades de pregraficación tenemos muchas, las que les nombraba: realizar gráficos, registrar datos, hacer conteos, comunicar información, analizar qué podemos hacer con otras información y toda esta actividad investigativa, ¿cierto? Estadística, sin escribir y sin haber consolidado aún número. Ahora, me gustaría saber qué les parecen las actividades de pregraficación un poco, escucharlo. ¿Se les ocurren? ¿Les parecen? ¿Qué les parecen en general? Escucharlos o leerlos, por favor, para no bailar sola la disco. Sí, y con nada. No necesitas grandes recursos para hacer ese tipo de cosas en cualquier escuela. Sí, porque estáis asegurando una cabeza matemática, una mente que tiene una habilidad lógica para analizar la realidad. Entonces, los que tienen chiquititos, tú tenías al Martín, Catalina, de esta edad, aproveche de jugar en la casa porque en el jardín esto no pasa. ¿Ya? O sea, muchas veces yo voy a ser sumamente crítica. Yo conozco educadoras muy buenas, sobre todo las profes de la YEP, la Pame, la Andrea, son brillantes en términos de la conciencia de lo que hacen psicológicamente, pero la mayoría de las educadoras no. Y se pierde esa cantidad de horas, esa cantidad de tiempo y los recursos que hay, materiales muy buenos, y no se trabaja esto. Por eso yo creo que nosotros tenemos que estar ahí
pero siempre y cuando hayamos tenido una formación que nos permita estar conscientes precisamente de aquello. Porque si no, vamos a hacer lo mismo que una educadora, aplicar las guías, los materiales con sus etapas, con sus pasos, pero no vamos a generar grandes cambios. Sí, así que eso, ¿ya? Para desarrollar niños y niñas que no teman a la matemática, hay que jugar. Bien, tenemos otros materiales que revisamos en la sesión anterior, como los bloques lógicos y los bloques lógicos de bienes, y que son básicamente sets de figuras geométricas con distintos tamaños, formas y colores. Y el material Trimat que le suma perforaciones. Uno de los ejercicios con bloques lógicos que nos permite trabajar propiedades de los objetos es, por ejemplo, elegir la tarjeta que corresponde a los bloques. Yo le muestro el círculo y dentro de un grupo de tarjetas el estudiante o la estudiante debería encontrar esta, que dijera círculo grande rojo. O 3 tarjetas distintas, una que diga círculo, una que diga grande y una que diga rojo. Y entonces debería tomarla y ponerla sobre el círculo. Y estoy describiendo, estoy haciendo la actividad de describir las propiedades del objeto. Lo mismo acá, ¿no? Yo podría poner una sola tarjeta que sintetice todas las propiedades de este bloque. Entonces cuadrado, pequeño, azul, o 3 tarjetas que digan cuadrado, pequeño y azul por separado. La idea es poder dar cuenta de los atributos que tienen estos bloques con claridad. Y entonces empezar a atribuirle características a los objetos que va a permitir el desarrollo de algunas habilidades escolares como la descripción o caracterización que tanto se nos pide hacer cuando estamos en edad escolar. Otro juego con los bloques lógicos, que también se puede hacer con el material Trimat, que es este material que tenía hoyitos, es que, por ejemplo, le pidamos, en la otra actividad yo le di el bloque, aquí no le doy el bloque, le doy 3 tarjetas, triángulo grande amarillo, y de la caja de materiales tienen que encontrarla, ¿ya? Targetear y encontrar un triángulo grande amarillo, y ahí revisamos si es que ese triángulo grande amarillo cumple el bloque con las 3 características necesarias. Eso lo puedo jugar mucho rato y con diferentes cosas, cuadrado, pequeño, rojo, círculo grande azul, etc. Voy ahí y si trabajo con el Trimat, puedo decir incluso rombo pequeño rojo con 3 perforaciones. Ya tengo 4 criterios de discrepancia que hacen que la actividad mentalmente sea muy compleja. ¿Qué permite eso? Constanza Toledo, que te gusta el desarrollo cognitivo, o por lo menos eso es lo que yo creo. Nos permite ir desarrollando una capacidad de operar mentalmente, fíjense lo que estoy diciendo, con muchas unidades de información al mismo tiempo. Por lo tanto, como que vamos forzando desde edades muy tempranas a nuestra mente, a nuestro procesamiento, a operar con grandes cantidades de información. Porque ya no tenemos 2 variables o 3, tenemos tamaño, forma, color y perforaciones. 4 variables. Eso permite que nuestro cerebro y nuestra mente también se acostumbren a operar, a funcionar con múltiples fuentes de información al mismo tiempo, a establecer relaciones, ¿sí? Incluso a proyectar relaciones virtuales. ¿A qué me refiero con eso? A la capacidad de que cuando me dicen triángulo amarillo pequeño, yo ya lo vi en mi mente y sé lo que voy a buscar. No lo hago por ensayo y error. Anticipo con una representación mental. ¿Qué es eso? Es una inferencia. Entonces, ocurren un montón de procesos en términos cognitivos que son muy favorecedores cuando trabajamos con este tipo de actividad. Y el hecho de que el material tenga perforaciones es maravilloso porque nos permite sumar este nuevo nivel de dificultad, esta nueva fuente de información que además es cardinal y nos permite trabajar la noción de cardinalidad en el preescolar. ¿Sí? Bien, si hay preguntas, por favor, interrúmpanme mucho. Otro juego con bloques lógicos es formar conjuntos, ¿ya? Y aquí cambia un poco la situación porque lo que yo hago es ponerle reglas de funcionamiento a cada conjunto. Por ejemplo,
quiero que formes un conjunto. Yo incluso puedo, por ejemplo, recortar circunferencias grandes como el tamaño de un plato o un poco más grande incluso y pintarlas de un color en cartón piedra encolado para que armen conjuntos. Yo les contaba en la clase pasada que uno de los errores garrafales del currículum chileno fue retirar la teoría de conjunto, porque todo lo que estamos estudiando ahora en esta clase es teoría de conjunto y era pura lógica. Los que tuvimos esa materia en la escuela fuimos muy afortunados. Primero básico era casi pura teoría de conjunto y era pura álgebra. Imagínate que uno chico, así primero representaba con un paréntesis de llave, que en el conjunto A hay 5 elementos, tal que en el conjunto B, con puro lenguaje algebraico. Estoy hablando segundo, tercero básico. Puro desarrollo de la lógica. Las que puedan, los que puedan googlear. ¿Tú te acordáis, Cata? Sí, muy bueno. Googlear teoría de conjuntos, unos tutoriales, yo de verdad que los invito porque es muy bueno. Bueno, aquí lo que hacemos es construir conjuntos con los bloques lógicos y utilizar, por ejemplo, dos colores. La regla es utilizar dos colores con 5 formas diferentes y que no haya nunca dos piezas idénticas. Entonces vamos a ver si cumple. Tengo 5 formas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Dos colores, azul y rojo. No hay ninguna pieza idéntica, cumple. Y acá lo mismo, pues. Cada dibujo es verde o azul. Hay grandes y chicos de cada color. Cada dibujo es verde y azul, pero son del mismo tamaño. Así que este conjunto no cumple. ¿Sí? Me sirve si lo hace bien o lo hace mal. Porque que lo haga mal me da la posibilidad de mediar por qué hay un error. Que en este caso sería que omitió o no consideró la variable del tamaño. Ya, control sorpresa. Paula, ¿estás ahí? ¿Estás despierta, Paula Fernández? Solo para saber si no están durmiendo. ¿La Catalina Guzmán está despierta? Ah, al agua pato, ¿viste? Queda el video andando y el mundo se va a hacer cualquier cosa. Bien, así nomás es la cosa. Me habían dicho que eso pasaba, pero yo decía, no, mis estudiantes no, ellos no hacen eso. Pero viste cómo la gente a uno le instala la maldad. Yo nunca habría pensado en ese tipo de control de la conducta. Pero los profes son secos con el control de la conducta. Oye, ¿vieron que tengo poderes telepáticos? Adiviné. Adiviné quién no estaba conectada. Ah, sí está, viste, se le quedó pegar la clase. Qué bueno, Paulita, yo tenía la Cata Guzmán. Muy bien. ¿Ya viste que mis alumnos no? Yo dije. Ya, besos para todas, no se vayan. Tenemos juegos de relaciones, ¿ya? Estos juegos son juegos de semejanza o diferencia. Y aquí la idea es decir, por ejemplo, en qué se diferencian ciertos elementos de un determinado conjunto. Por ejemplo, si viéramos el de atrás, yo podría decir, ¿en qué se diferencian los elementos de este conjunto de acá? ¿Chanan? Se diferencian en el color y la forma, pero no en el tamaño, ¿sí? Eso. También tenemos formar trenes o cadenas con algún material en base a una regla. Por ejemplo, arma una secuencia que incluya dos o más atributos. Por ejemplo, una secuencia en la que vaya cambiando la forma y el color. La pueden hacer primero con material físico y luego representar con un dibujo en una hoja para ir favoreciendo esta progresión de lo concreto a lo pictórico. En todo caso, chiquillas, está súper mala la conexión hoy día y en el Blackboard, así que paciencias para todas porque también ha sido complejo para nosotros. Bien, también podemos formar parejas o decir, ya, con todas las fichas que tenemos sobre la mesa, quiero que formes parejas de diferente forma pero de mismo color, de diferente color pero del mismo tamaño, de diferente forma y color pero con la misma cantidad de perforaciones, etc. Para este tipo de actividades yo puedo usar bloques lógicos y material Trimat. Y una cosa muy entretenida que yo encuentro es este que les puse acá, que es completar arreglos rectangulares. Ya, es decir, esto, por ejemplo, abajo, sé que arriba y abajo va la misma figura, si yo analizo, ¿cierto? Y abajo va la misma figura, pero tajada con una línea encima. Entonces, ¿qué viene acá?
un triángulo sin línea, cuadrado sin línea y un, no sé qué polígono es, trapecio, con una línea encima. Completar estos arreglos rectangulares de un conjunto lógico. Ya, hasta ahí entonces el trabajo con bloques lógicos que estuvimos viendo. Podemos trabajar tarjetas de atributos, ¿cierto? Podemos trabajar figuras con atributos, podemos trabajar construcción de conjuntos en base a reglas, comparar, agrupar, formar secuencias, formar tríos y también completar arreglos lógicos con las figuras del material trimat, de los bloques lógicos de bienes y los bloques lógicos de color. Las regiones poligonales también nos sirven. ¿Ya? Y ahora, porque hemos visto hasta ahora actividades de organización de la información. En segundo lugar, vimos actividades de pregraficación. Y en tercer lugar, vimos los juegos de relaciones que se usan con el material físico trimat, bloques lógicos de bienes o regiones poligonales de color. Ahora viene una cosa súper lógica y súper entretenida que son los juegos de negación, ¿ya? Aquí va a jugar al no. Y aquí, por ejemplo, la profe muestra un bloque que no es azul. Este bloque es azul y estoy mostrando un bloque rojo. No, ¿por qué? Porque es rojo. O también puedo decir, mostrar un bloque rojo y decir, este bloque no es azul. Y está correcto. Puedo tener una tarjeta con un dibujo que no es un gato, decir lo que un elemento de un conjunto no es. Por ejemplo, este conjunto tiene solamente frutas que son redondas. ¿Ya? No, este conjunto no incluye zapatos de taco, ni zapatillas, ni botas. No digo qué es lo que incluye, sino que digo lo que no incluye. Y decir cuál es el elemento que no cumple con la regla de pertenencia al conjunto, como pensar en el término excluido. ¿Se acuerdan de esos ensayos para la PSU o la PA? ¿Ya? Por ejemplo, de este conjunto que hay aquí, león, cebra, leopardo y pato. ¿Cuál es el que no pertenece? El pato. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla? Ser un animal salvaje de la selva. ¿Sí? Los juegos de negación son muy importantes porque nos obligan a pensar en lógica inversa. El trabajo con juegos de negación permite el desarrollo muy potente de la reflexividad del pensamiento, que es una actividad mental que permite también avanzar en los estadios de desarrollo del pensamiento. Ya. Otra cosa más son las tarjetas lógicas FLOG. ¿Se acuerdan? Teníamos tarjetas de atributos y tarjetas FLOG. Las tarjetas lógicas FLOG nos permiten descubrir características que cumplen algunos dibujos y otras que no. Se usan con frases como todos son, ninguno es, algunos son. Entonces, ¿estos son círculos? Sí. ¿Estos no son círculos? No. O sea, ahí vais viendo la veracidad o la no veracidad de las afirmaciones. Puedo decir, muéstrame los círculos. O sea, acá me di. Digo, mira, todos estos son círculos, fíjate bien, repásalos con el dedo, míralos, qué sé yo. Estos no son círculos. ¿Por qué no son círculos? Uno va ahí conversando. Después uno dice, muéstrame los círculos que están en esta tarjeta. Y luego le digo que dibuje. Entonces voy haciendo un tránsito en los niveles de abstracción, que es progresivo, y que favorece la representación mental, analizar atributos, excluir o incluir elementos dentro de determinada clase. Juegos con tarjetas FLOG, otros juegos. Por ejemplo, ya el primero era bien evidente porque los círculos son una figura conocida. Pero entretenido, que nosotros revisamos la clase anterior, es que algunos autores han desarrollado esta idea de los nombres que no tienen sentido y las figuras incompletas. Por ejemplo, todos estos son clap. Acá. Ninguno de estos es un clap. Entonces, para hacer un clap, obviamente hay que hacer una figura que está a la mitad o está inconclusa. Algunos de estos son un clap. Marca los clap. Dame los clap. Que sería solamente este óvalo inconcluso. O semióvalo. O línea curva, como quieran llamarlo.
Aquí lo que más se trabaja es la relación de inclusión de clase, que es una noción infralógica que estudiamos en Interpretación Evaluativa del Cálculo, pero que vamos a volver a repasar en nuestra segunda unidad cuando hablemos de la adquisición del número. Hay un conjunto de otras actividades. Bueno, con las tarjetas Flow uno puede hacer miles de cosas. O sea, muchos ejercicios con tarjetas Flow que se les pueden ocurrir, pueden buscar en internet, hay muchísimo trabajo y son un material de mucho desarrollo de la lógica y muy útil, que aporta muchísimo. Ahí sí, un poquito de café que se me seca la garganta. Bien, tenemos algunas actividades para reconocer el valor de la verdad. Así como trabajamos algunos juegos con la idea del no, que es una condición excluyente, vamos a trabajar algunas ideas para el reconocimiento de la verdad. Y estas ideas son súper interesantes para los niños y permiten, miren ustedes la tremenda cantidad de oportunidades que ofrecen. Este tipo de juegos nos permiten desarrollar la objetividad, el sentido crítico, la rapidez de reacción y el sentido lógico. ¿Por qué? Porque establecer valores de verdad es determinar si una proposición es verdadera o falsa. O sea, si algo que alguien dice es verdadero o falso. Una cosa que es muy importante para la vida futura de cuando uno va a ser adulto. Y por lo tanto, este tipo de actividades es un peldaño base para el desarrollo de operaciones mentales muy complejas, como el razonamiento lógico, el razonamiento transitivo y el razonamiento silogístico, que ustedes tienen en su glosario de operaciones mentales, porque todos estos razonamientos se basan en la utilización de las proposiciones. Hoy yo pensaba el otro día, lo felices que deben estar ustedes porque yo no les hago pruebas y no les puedo hacer pruebas, pues. ¿Se imagina, estuviéramos presenciales, cómo habrían sido las pruebas? La Ingrid mandó un bonito. Ah, no, ese lo mandó hace rato. Ya estaríamos repitiendo, dice la Dani. Sí, ha sido un semestre intenso. Mira, a pesar de que estamos telepresentes, yo creo que hemos visto muchísima materia. Súper intenso. O sea, yo estoy encantada de avanzar tanto con ustedes. Me imagino que para ustedes es un poco más pesado también. Tanto, pero tienen que aprender harto porque es muy importante. Y no solamente el contenido, sino que todas estas cosas que vamos conversando, ¿no? La ética frente a la intervención que uno hace con personas. Bueno, otra cosa importante es el reconocimiento, en el reconocimiento del valor de la verdad, es que es una actividad que a los niños les gusta, ¿ya? Les gusta mucho y mentira, verdad, es como toda una instancia de juego. Algunas actividades para este tipo de trabajo con la verdad que se usan en modalidad verbal, ojo, porque no todas son en modalidad verbal, es que los niños y niñas le dicen a la profesora verdades absolutas, es decir, frases que no pueden tener ambigüedad. Ya, por ejemplo, en esta sala hay una sola puerta. Y entonces los compañeros y compañeras dicen, la profesora dice, ¿qué dice el resto? ¿Es verdad? ¿Cachai? Mentira. No sé, pues por ejemplo, eh, si un niño dice, en esta sala hay muchas mochilas. Puede ser que alguien diga mentira, porque hay otra sala donde hay más. No sé, a eso me refiero, ¿no? Pueden ser veraces o no veraces. La idea de una verdad es que sea una verdad absoluta e irrefutable, un hecho empírico, lo que también forma parte de las habilidades de investigación y de pensamiento superior. Si los estudiantes saben leer, las frases que van diciendo se pueden escribir en la pizarra o en pizarras individuales para confeccionar una caja de verdades sobre ese curso. Ahí vamos a poner solamente ideas que son irrefutablemente verdaderas. Como por ejemplo, esta sala tiene 6 ventanas. ¿Sí? Hay 6 ventanas, así que es una verdad absoluta e irrefutable y la ponemos en la caja de las verdades. Eso es un ejercicio de pensamiento crítico. También hay actividad en el reconocimiento y valoración de la verdad que se puede desarrollar a partir de la lectura. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es, por ejemplo, presentar frases escritas, si es que la edad lo permite,
permite y el nivel educativo, y si no, dibujos, ¿ya? Y él o la docente o psicopedagogo dicen frases sobre las láminas. Y estas frases tienen que ser un poquitito complicadas para generar discrepancia entre el acuerdo o el desacuerdo de los niños sobre la verdad o falsedad. ¿Ya? Los y las estudiantes indicarán si estas frases son verdaderas o falsas. La idea es que sea como un poco los ítems del test de Longuillot, como decir, ya, mostrar una imagen, puede ser en el data, puede ser en una cartulina donde haya 3 flores. Entonces diga, la flor favorita de mi mamá es una flor que tiene un pistilo. Ya, solamente no sé cómo. Hay 2 flores que tienen pistilo de las 3. Tiene un pistilo, pero además tiene hojas, y ahí una con pistilo tiene hojas y una sin pistilo tiene hojas. Y que tenga el pétalo morado. Entonces hay una sola con el pétalo morado y la que cumple con los 3 atributos es la verdadera. Entonces ahí voy diciendo palabras y los niños van diciendo falso, verdadero. Yo puedo decir, la flor favorita de mi mamá tiene espina, y no hay ninguna flor con espina en las tarjetas que estoy presentando, en la diapositiva dicen falso, aquí no hay flores con espina. Vamos corroborando a partir de la lectura, y es la lectura de una imagen o la lectura de una palabra escrita. ¿Ya? Funciona en ambas modalidades. También tenemos actividades para el reconocimiento de la verdad que tienen que ver con ejercicios escritos, ¿ya? Es decir, uso de diagramas, esquemas sagitales que muestren una determinada relación, y los estudiantes tienen que anticipar o decir si esta afirmación es verdadera o es falsa. Mira lo que te voy a mostrar. Vamos a devolver un segundo al esquema sagital anterior, a los que hemos visto ya. Acá. Si yo digo que Isabel, puedo usar este esquema sagital en la clase y decir, Santiago compró una bebida. Falso, porque en esa estructura Santiago compró una galleta. Beatriz, no, Diego prefirió maní. Verdadero, qué sé yo. Ir a partir de escritura que hayan hecho los niños en un esquema sagital, en un conjunto, establecer en el que hayan estas relaciones, determinar si esas relaciones que están descritas en esa expresión escrita son verdaderas o son falsas. Ya acercándonos un poco al final, podemos utilizar hojas de trabajo con reglas. Puedo utilizar los bloques lógicos, pasarle la bolsa con bloques lógicos para representar y luego pintar siguiendo la regla. Por ejemplo, los vecinos son de diferente color. Entonces, hay figuras y tengo que ir fijándome que esta no sea del mismo color que esta. Voy a tomar mi cursor. Esta no puede ser del mismo color que esa. ¿Ya? Y esa no puede ser ni del mismo color de esta, ni del mismo color de esta. Tal cual, Cata. Son patrones, pero con una regla. Y es que los que están a tu lado no pueden ser del mismo color. Ese trabajo es buena idea que, por ejemplo, los niños y niñas lo desarrollen con los bloques lógicos sobre una mesa, sobre una superficie, y que luego lo representen pictográficamente. Así minimizamos la posibilidad de error y frustración porque son hartas variables las que hay que anticipar y es complejo. Finalmente, usamos modelos de hoja de trabajo con reglas de nuevo. Y acá, por ejemplo, debemos agregar a esta secuencia lo necesario para que se cumpla la regla. Hay 2 bloques vecinos que son de diferente color. Pueden ser este y este, o pueden ser este y este. Y eso implica que uno de ellos tiene que ser del mismo color, porque solamente 2 son de diferente color. Acá, 2 piezas tienen solo una diferencia del resto. Es decir, aquí todas tienen el mismo tamaño, pero tienen diferentes formas. Entonces, estas 2 piezas aquí no se cumplen. Hay que hacer lo necesario para que se cumpla. Por ejemplo, aquí borrar y dibujar un cuadrado. Y que tengan diferencias solamente en el color o en el tamaño. La idea es ir poniendo reglas que obliguen a los niños a aplicar principios sobre la información que están representando. Bien, estas son las actividades principales con las cuales uno trabaja el tema
de la preparación, la iniciación a la lógica para el aprendizaje de la matemática. Estas son las actividades que se hacen con el material que hemos visto, las tarjetas lógicas, los bloques lógicos de bienes, los juegos de relaciones, los diagramas, el material TRIMAT, etc. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se animan? Porque les tengo una sorpresa. ¿Adivinen qué? Vamos a ver al... Voy a abrir el chat. ¿Qué? ¿No adivinan? ¿Le gustó la clase a la Cata? Van a hacer una caja de iniciación a la lógica. Van a elaborar una caja de zapatos con algún material de los que hemos visto y van a hacer un cuadernillo digital de actividades para el 20 de mayo o 25 por ahí, para la segunda nota. Van a hacer una caja de iniciación a la lógica. Una cajita de zapatos, sí, Connie, vamos viendo la fecha. Ustedes saben que eso no es problema conmigo, nos vamos ajustando, vamos viendo. Igual tienen que pensar que yo pienso que se complican y dicen, ay, la profe Juan nos da muchas cosas, pero tienen que pensar que yo les hago 3 ramos. Imagínense fuera 3 profes diferentes. Chan, silencio. Sí, pues si fuéramos 3 profes diferentes sería una locura absoluta. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar etapa 2 con material en cálculo. Yo voy a, igual que en todos los trabajos, subir un formato con fecha adecuada a la fecha en que se los pido y con las características de trabajo. La idea es que sea una cajita con material reciclable, muy simple, y que ustedes propongan en un PowerPoint actividades para ir desarrollando con el niño en la casa, pensando en el contexto en el que estamos, cómo trabajamos la lógica. ¿Se animan? Cri, cri. Sí, porque es un power. Si en el fondo lo más complicado va a ser recortar los cuadraditos, las cositas, pintarlas. Pero tiempo hay porque los que trabajaban, la mayoría me imagino que ya no pueden trabajar, lo que es súper lamentable. Y, y con las actividades, seguramente yo voy a pensar en un power que ustedes presenten el material, digan de qué piezas se compone y hagan un grupo de actividades como las que les he mostrado yo en un PowerPoint. ¿Sí? Por supuesto que en sus grupos constantes de trabajo. Ya pues chiquilles, enteramos una hora, a mí la verdad que no me da para hacer más en esta modalidad, siento que vimos harta materia y aquí terminamos la unidad 1. Terminamos la preparación para el aprendizaje del cálculo y ya nos vamos a adentrar en el aprendizaje del cálculo propiamente tal. Vamos a empezar a caminar hacia el número y la operatoria matemática. Así que se nos vienen grandes desafíos a organizar la información en su casa, a repasar estas materias a sus cuadernos, volver a leer, hacer esquemas, revisar para ir entendiendo estas relaciones entre la información. ¿Sí? Si no hay preguntas, detengo la grabación entonces. Les pido agradecidísima de esta clase, la pasé muy bien. Igual me gustaría que estuvieran un poco más participativos la próxima vez si es que es posible. Ya le agradezco mucho a las personas que participaron, pero me gustaría que pudieran trabajar un poco más, o sea, compartir un poco más. Por último, reírnos, pero estar, para no sentirme tan solita. Eso, les mando un abrazo gigante, que tengan una excelente semana. Es en grupo, igual que siempre. En grupo. Gracias, Dani. Que estén súper. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Un abrazo. Chau, chau.